comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga, privilegiado en este hermoso día de poder compartir con esta hermosa radio audiencia en este tu programa Manantiales en el Desierto, y que le habla el pastor José Oscar Martínez Rivera de la Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, aquí en este hermoso pueblo lareño, pueblo que hemos amado, y nos sentimos agradecidos a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder estar una vez más ante su consideración, trayendo una palabra de esperanza, de vida, de consuelo y alegría, y que, mi amado, a toda esa gente que está comunicando, que está enlazada a través de todos estos medios de comunicación, y sabemos, mi amado, que el alcance de la palabra de nuestro Dios nos lleva a una realidad, nos lleva a un momento inigualable de reflexión, de reconocer, de acercarnos confiadamente al trono de su gracia, en el cual hay el oportuno socorro. Y saludamos a toda esa gente que luego de su almuerzo, algunos están almorzando ahora, otros ya están planificando el menú de la tarde, pero qué bueno que dentro de ese momento usted está tal vez descansando o está planificando o organizándose. Puede escuchar una palabra de esperanza, puede escuchar una palabra de aliento, de consejo espiritual que viene de lo alto, de lo eterno, de nuestro Rey soberano. Y queremos compartir lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que durante la semana hacemos en nuestra congregación. Los martes estamos en nuestro culto de oración y ayuno, culto de oración. Comenzando a las 7, a las 8 continuamos dando las clases bíblicas. Son tiempos maravillosos, inigualables de reflexionar, de conocer la palabra conforme lo que nos habla ella. Nuestros niños, igual que los jóvenes, se reúnen a las 7:30. Tiempo de dedicación, tiempo de conocimiento, tiempo de aprendizaje en lo que es la sana palabra de nuestro Dios. Y en el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana, donde nuestra hermana Norma Méndez trajo una reflexión excelente, nos llevó de una forma muy interesante ese momento de la búsqueda de la intimidad, de poder sentir la paz que da Dios en medio de nuestro caminar y que nuestro corazón esté afianzado bajo la presencia del Dios que limpia, restaura y nos hace sentir paz en medio de la tormenta. Y mañana no vamos a tener nuestro culto en la congregación, vamos a estar compartiendo con la pastora Luz Nereida Méndez Ramos en la iglesia de Ángeles de Utuado. Estaremos allí con ellos. Es que tenemos un culto que decimos de sectores, que le puede tocar al pastor Israel Rivera, que es nuestro presbítero del área de Arecibo, y nos puede tocar en un momento de cada 3 meses, me tocó en mi congregación, y ahora en este momento pues vamos a estar compartiendo con nuestra hermana Luz Nereida Méndez Ramos en ese momento de reflexión. Y invitamos también, mi amado, a esa gente ahí de Utuado y cercana de allí, que si quieren, están buscando un lugar, mire, iglesia donde está nuestra hermana Luz Nereida Méndez Ramos, lugar de búsqueda, de intimidad. Eso es, mi amado, entrando a Ángeles, inmediatamente usted pasa la entrada del Colcho, empieza a bajar a mano izquierda. Mano izquierda, antes del puente, está ubicado allí. Yo sé que son momentos extraordinarios de búsqueda de intimidad. Mañana estaremos a las 6:30, es decir, el culto comienza a las 6:30 de la tarde. Y el domingo continuamos adorando a nuestro Dios a las 10 de la mañana. Como siempre le digo, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio según lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que si usted tiene un lugar, manténgase en la búsqueda de la intimidad. Si está buscando un lugar, pida dirección del Señor. Si nos quiere visitar, será un privilegio, mi amado, el poder servirle y darle gracias a Dios y orar por usted. Así que en esta hermosa tarde quiero considerar lo que nos habla el libro de Juan,
capítulo 8, bajo el tema, si Él te perdona, nadie te acusará. Si Él te perdona, nadie te acusará. ¿Verdad que qué bien se siente cuando sentimos que alguien nos perdona, somos perdonados o perdonamos a alguien? Sentimos que esa carga, que ese momento tan difícil, que eso que marcó nuestras vidas, que hubo una deuda, hubo algo y fue condonada. Y sentimos que ese peso o ese evento que transcurrió de mucho tiempo, esperanzado de que termine, o cuando una persona se encuentra en un proceso judicial y la persona que tal vez afectada dice no tengo interés, a pesar de que el Estado puede tener interés, o se cierra el caso, o usted siente paz porque fue condonada esa deuda, fue terminado, fue clausurado, usted siente tranquilidad. Pero qué bueno cuando hablamos de lo que es la causa de la muerte, del pecado del hombre, que hubo uno que a través de Cristo nos perdonó, y es lo que vamos a comentar conforme a lo que nos dice este texto de la palabra, en un momento histórico y único, donde estaban regidos bajo unas leyes establecidas de Moisés, que era lo que había impartido Dios en aquel momento, pero no se cumplían conforme a lo que decían. Es decir, que las personas que tenían a cargo del cumplimiento de las leyes no lo cumplían. Le hacían llevar cargas pesadas, le hacían llevar cosas que no eran. Lo que no podían hacer ellos lo decían a otros para que entonces fuera algo difícil. La gente estaba cansado de la opresión, la situación política más la situación religiosa era más difícil, donde se esperaba que hubiera consuelo, que hubiera aliento, que hubiera esperanza, donde hubiera un acceso, todo estaba controlado en todos los aspectos. Es decir, que era un momento inigualable, pero en ese momento donde tal vez la esperanza de muchos estaba caída o sin ánimo, llegó el Redentor y Salvador, y es lo que en esta tarde nos lleva a este encuentro, a este momento único en la vida de Jesús, en la vida de una mujer y en la vida de unos hombres, de unos escribas y fariseos que tras una trama, tras un sentir, tras una maquinación, pensando que sus estrategias humanas iban a funcionar en contra de nuestro Rey soberano, Jesucristo el Señor. Así que queremos leer lo que dice la palabra de nuestro Dios en San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda a Moisés a apedrearle a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si instara en preguntarle. Se enderezó y le dijo: el de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzó desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por ese amor eterno en lo cual nos enseña tu justicia, nos enseña tu misericordia, nos enseña tu paz y tu cuidado en este caminar. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Mi amado, cuando miramos la palabra nos habla del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos en el Antiguo Testamento significaba lugar
de dolor, la salida de la gloria de Dios, el escenario del juicio final mesiánico y es un lugar cargado de simbolismo político, militar, profético para el pueblo de Israel. Es decir, que no era un lugar, como diríamos por ahí, regular cualquiera, es un lugar muy especial. En el político, en 2 Samuel 15 al 30, el rey David sube en el monte descalzo mientras llorando, huyendo de la traición de su hija Absalón. Ese es el dolor que sintió ese hombre. En la profecía cumplida, este episodio anticipa 1000 años antes del sufrimiento y la traición que el propio Jesús, desciende de David, viviría en aquel mismo lugar. Es decir, que aquel lugar donde Judas lo llevó, donde fue traicionado, es decir, que es un lugar único, inigualable, en lo cual Jesús, en este momento, conforme a este texto bíblico, estaba orando. Pero me habla de otros eventos que acontecieron importantes y me lleva aún el significado espiritual, el abandono del templo. Ezequiel 11:23, el profeta ve la gloria de Dios levantándose de la ciudad de Jerusalén y posarse sobre el monte Olivo debido a los pecados del pueblo. El monte se convierte en el umbral geográfico de la presencia divina, marcando el límite entre los judíos del juicio y la misericordia. También, mi amado, en Zacarías 14:4 profetiza que en el día del juicio los pies de Dios se posarán en el monte de los olivos. Qué momento tan importante, y cuando lo llevemos adentro de lo que es la realidad de lo que hace Jesús, porque Jesús era esa figura inigualable. Jesús va al monte de los olivos en el momento de intimidad con Dios. Es el hablar, el recargar, es ese tiempo de separación, ese tiempo que necesitamos a estar a solas. Es decir, que Jesús tiene una relación perfecta e inigualable con el Padre. Él se reúne a orar, Él habla con el Padre, hay la comunicación. Él, como hijo obediente, vino a responder a lo que en el momento dado, cuando están en Getsemaní, que sea la voluntad. Él está proclamando, Él está anunciando, con el que conozcan al Padre que lo envió, con un propósito de redención, de perdón de los pecados. Pero entonces lo vemos que este Jesús que nos enseña un tiempo. Durante la mañana, usted tal vez tiene un tiempo. No sé a qué hora se levanta, pero tal vez mientras algunas personas de su hogar están durmiendo, están descansando, usted tiene ese momento a solas para orar con el Señor. Ese momento para reflexionar, ese momento para leer la palabra, ese momento para buscar dirección. Esa dirección que cuando usted sabe que va a tener un arduo día de trabajo, va a tener una exigencia en lo que va a ser en la trayectoria de su camino, que va a estar un tiempo ausente de su casa o que va a viajar, pero usted entiende que ese tiempo de intimidad con Dios le va a dar la dirección necesaria. Está reconociendo la misericordia de Dios, está adorando y exaltando al dador de la vida, al que durante usted en la noche descansó, porque cuando nos descansamos nos desconectamos de nuestro entorno para que nuestro cuerpo reciba nuevamente esa energía, sentir esa fuerza, descansar nuestra mente, nuestro sistema inmunológico, todo nuestro sistema trabaja a cabalidad para que usted se sienta esas baterías recargadas. Pero cuando usted se levanta, usted está reconociendo que el descansar en usted está en el Dios eterno, que las nuevas fuerzas vienen del Creador del cielo y la tierra, que hay un dador de la vida y usted toma un tiempo espectacular y maravilloso para agradecer lo que hizo Dios en usted. Entonces, cuando yo estoy viendo eso, es porque yo imito al Rey de Reyes. Usted como imitador, usted cuando ve una persona que es importante para usted, su papá, su mamá, su abuelito, un tío, un hermano, una persona que para usted es importante, que usted lo imita. Hay personas pues que tienen sus deportistas, personas que en un momento dado influyeron en la política, en diversas partes social, económico, en la historia, y usted pues le gusta o tiene ese pensar de esa persona y usted quiere
reconocer o reconoce y toma parte de lo que esa persona influenció en la vida de muchos. Pero cuando usted reconoce que dentro de su vida usted imita a Cristo, es porque usted quiere agradarle. La palabra nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y el ser imitadores de Cristo es hacer su voluntad. Ser imitador de Cristo es poder reconocer nuestra vida y entender que lo que estoy viviendo ante toda la situación, hay un dador y un Dios inigualable que me perdona, que me restaura y que me hace llevar al lugar donde voy a descansar por toda la eternidad en su presencia. Entonces, cuando yo imito a Cristo, ya no pienso igual como el pasado. Cuando yo imito a Cristo, mi carácter cambia. Cuando imito a Cristo, miro a mi prójimo con el amor como el Señor me vio y perdono y soy restaurado. Cuando imito a Cristo, reconozco que dentro de lo que soy imperfecto, pero estoy buscando esa perfección día a día para el momento que partamos de esta tierra, estemos preparados y afianzados bajo la esperanza de un amor eterno y una misericordia grande e inigualable del poder de la palabra de nuestro Dios. Por eso entonces, cuando la palabra me dice que Él va temprano en la mañana, Él fue ese tiempo tan necesario. ¿Qué tiempo tenemos cuando nos levantamos? ¿Qué tiempo tenemos para acercarnos a Dios? Tal vez vivimos un ajetreo cuando nos levantamos, tenemos tantos planes y tal vez en el momento de la situación nos acordamos, o tal vez cuando estuviste tal vez a punto de un accidente o de una situación, dices, ay, gracias Señor porque me cuidaste. Nos acordamos en el momento de la necesidad o nos acordamos en todos los momentos de nuestra vida para agradecer por cuán grande es su misericordia. Y la palabra dice que temprano, por la mañana, volvió al templo. La invitación de ese rey que tiene la comunicación con el Padre, que habla con el Padre, es dirigido por el Padre, es confortado por el Padre, para en el momento que se encuentre en decisiones importantes, la sabiduría del Padre ha de llegar al Hijo. El conocimiento está ahí, porque el sentir del Padre es el sentir del Hijo. Es decir, que estamos hablando de ese sentir maravilloso dentro de la figura de ese Dios eterno como creador y esa figura de Jesucristo como su Hijo, el eterno que vino con un propósito inigualable. Y Él vino tempranito, mi amado, temprano, mientras muchos venían a orar, mientras muchos venían a escuchar, Jesús tomó de su tiempo para enseñar, capacitar, hablar, escuchar, darle la palabra necesaria, la palabra que hiciera sentir paz, el consejo del bienestar para el pueblo, donde el pueblo se sentía oprimido, donde el pueblo se sentía solo, donde el pueblo estaba enfermo, donde le enseñaba quién era Él como el camino, la verdad y la vida. Lo que había dentro de esta vida, si no reconocían lo que era Cristo como su Salvador, lo que esperaba la humanidad a consecuencia de la caída del pecado y cómo a través de él puede ser reconciliado para llegar al Padre. Es decir que es un tiempo inigualable de exigencia, es un tiempo donde llegaron enfermos, personas de diversas situaciones, paralíticos, cojos, endemoniados, personas que llegaron a un momento allí, a aquel lugar y estaban buscando ese refugio. Pero lo interesante, mi amado, es que cuando llega este evento había pasado algo hacía poco, que era la fiesta del tabernáculo, que era una celebración muy alegre, multitudinaria, donde todos los judíos celebraban. Eso era en otoño, entre el mes de septiembre y octubre, y llenaban sus alrededores de lo que es Jerusalén, de unas chozas. Y mi amado, esas chozas temporales que hacían, estaban recordando los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto y celebraban el final de la cosecha agrícola. Es decir, que era un tiempo de festividad. Y dentro de ese tiempo de festividad que aún no había pasado todavía, ya vemos que Jesús está a lo que Él vino a hacer, a proclamar, a libertar, a llevar las buenas nuevas de salvación, a sanar al enfermo, a libertar al cautivo. Pero dentro de todo esto hay un grupo de hombres que son los escribas y fariseos
que están maquinando, que están buscando y están hablando. Este Jesús no es molesto. Este Jesús nos está haciendo quedar mal. Este Jesús habla y nos confronta y no tenemos argumentos para contradecirle. Este Jesús nos habla una realidad y nos toca y el pueblo ya nos escucha. Ya el pueblo está cambiando su mirada hacia aquel hombre. Ya el pueblo no nos respeta. Ya el pueblo no tiene interés. Ya el pueblo nos están desplazando. Tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar la forma de poder acusar a este hombre, de poder encontrarle en una falla, el poder enseñarle al pueblo que realmente este hombre es un falso, que este hombre viene con algo que no es cierto. Pero aún así, mi amado, la palabra nos enseña que en un momento dado ellos reconocen que sabían que era un hombre que venía de parte de Dios. Pero aún reconociendo, sus corazones estaban entenebrecidos y endurecidos. Y nos lleva a este momento que, imagínense todos sentados, analizando qué podemos hacer para que Jesús no consiga una contestación a algún argumento. Se pondrían a pensar y analizar y llegaría a su mente, oye, ¿qué tal? En la ley de Moisés dice que hay una mujer, si es sorprendida en el adulterio, que hay que apedrearla. Eso puede ser un buen elemento, porque si él no cumple con la ley, es decir, que va a fallar. Ese es el argumento que ellos analizan, que evalúan, es el argumento que traen con toda la esencia de ellos para confrontar a Jesús. A ellos no les interesó las consecuencias que habían sobre aquella mujer. Si era una mujer que ellos conocían, que era adúltera, si era una mujer que estaba en ese acto de pecado, que tal vez, quién sabe, tal vez alguno de ellos estaría con ella. Y ellos sabían dónde encontrarla y dónde estaban pasando los eventos. Y tal vez ellos serían partícipes, pero ellos se sentían que tenían la autoridad de señalar, marcar, porque su interés y el foco de atención era Jesús. Y déjame decirte que cuando tú tienes presencia del Señor y estás lleno del Espíritu Santo, tú eres el foco de atención del enemigo de las almas. Tú eres el foco de atención donde ha de venir situaciones para destruirte, para lastimarte, para lacerar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, para que caigas en duda, para que retornes atrás, para que desistas, para que claudiques. Pero cuando yo estoy mirando esta palabra, dice que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Es decir, esa mujer sorprendida, ¿cómo vendría esa mujer llorosa, desesperada, angustiada? Vendría, mi amado, destruida emocionalmente, porque sabía que cuando una persona era sorprendida en ese acto del adulterio, conllevaba la muerte, era lapidada. Es decir, que le iban a tirar piedras hasta que muriera, el dolor, el sentir el sufrimiento, la vergüenza, que la llevarían por la calle anunciando, para que la gente viniera, para traer el grupo, para que la gente viera, traemos sorprendidos a una mujer en adulterio. Tal vez lo estarían diciendo a viva voz. Traemos a esa mujer y la vamos a presentar donde Jesús, a ver qué Jesús va a hacer. ¿Sabes qué? A mí me encanta porque Jesús cambia el panorama. Jesús cambia todo lo que el hombre busca para destruir la vida del ser humano. Que Jesucristo viene a restaurar. Y es lo que vemos aquí, porque entonces dice que cuando la pusieron en el medio, esa mujer estaría en el piso tirada, postrada, tal vez adolorida, tal vez avergonzada, llorosa diciendo, mi último día, tal vez ya no veré a mi familia, ya se terminó todo para mí. ¿Qué será de mí? ¿Qué acontecerá para mí en este día, que es el día más triste? Por estar haciendo cosas que tal vez no debía haberlas hechas y hoy me sorprendieron. Pero, ¿qué pasaría sobre aquella mujer sintiéndose expuesta? Porque cuando hay pecado y es expuesto, nos sentimos vulnerables. Yo creo que nadie cuando hace algo o hace algo contrario, por eso los delincuentes, las personas que hacen delitos, se hacen el oculto o lo hacen que nadie los vea. A pesar de que hoy día, pues,
las cosas han cambiado mucho. Vemos a veces esos tiroteos que a veces a mansalva, no importando, en lugares públicos ya no le importa las consecuencias de lo que puede acontecer con la familia, pero usualmente el que viene a hacer un acto delictivo no quiere que lo vean. Lo hace en momentos oscuros, lugares apartados, lugares donde no puedan vincularlo o relacionarlo con esos hechos. Pero cuando yo veo esto, mi amado, estos hombres traen a esta mujer. Tal vez la traerían arrastrada, tal vez la traerían sus rodillas peladas, sus pies pelados, cansada, gritando, callada tal vez, sumisa, esperando el momento de la palabra acusadora, esperando que se cumpliera lo que ella no esperaba. Por eso entonces ellos le dicen, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Sabe? Nosotros estuvimos allí, vimos lo que pasó y la traemos aquí. Pero en la ley de Moisés, la cual nosotros obedecemos, la cual cumplimos conforme a lo que dice esa ley, dice que hay que apedrearle a todas las mujeres. ¿Qué tú dices? La ley es muy clara. Nosotros nos regimos por la ley y cumplimos la ley. Pero tú como maestro, porque le estás diciendo, tú eres maestro, estás enseñando aquí. Si tú eres maestro, conoces la ley. Si tú eres maestro, conoces lo que dice la palabra, conoces lo que dice la palabra sobre lo que Moisés habló de apedrear. ¿Qué tú puedes decir sobre esto? Por eso te estoy diciendo lo importante del tiempo de intimidad, de dirección de Dios en nuestra vida, ante tomar decisiones o poder reaccionar ante eventos que pueden llegar a nuestra vida. Jesús conoce el corazón del ser humano, conoce la intención. La intención de ellos no era porque sorprendieron a esa mujer en adulterio. La intención era acusar al maestro. La intención era quitar la credibilidad de lo que había hecho el maestro, quitar la vergüenza que sentían ellos, porque cuando Jesús hablaba, los exponía ante todos lo que eran ellos, lo que había en su corazón. Pero, mi amado, ellos intentaron acusar, intentaron tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros nos vamos a encontrar en diversas situaciones, nos vamos a encontrar en diversos momentos donde podrá venir una persona a acusarle, a señalarle, a levantar falso testimonio sobre usted. Podrá decir muchas cosas y tal vez se encuentre en el proceso donde la injusticia del hombre no es la justicia de Dios. Y cuando estamos amparados en eso, podemos confiar que todo el tiempo de Dios es una realidad maravillosa e inigualable. Por eso entonces esta palabra nos lleva a que Jesús, mientras estaba en el momento, mientras había una euforia, mientras aquella gente tenían unas piedras preparadas, mientras aquella gente tenían ese deseo de sangre, de violencia, de destrucción, de muerte, ve un Jesús pausado, firme, muy claro, muy definido, con un toque inigualable, con un sentir maravilloso, en el cual hoy te invito a que escuches esta alabanza. Escucha esta alabanza, nos puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle está en los controles, mi amado. Usted necesita oración, oraremos por usted. Quiere dar la información, no quiere dar su nombre, lo puede hacer en anónimo, mi amado. Pero escucha esta alabanza, a ti me rindo. Luego estaremos culminando el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero aprovecha esta oportunidad para que, igual que yo, usted se rinda, nos rindamos ante la presencia de nuestro Redentor. Ante ti
postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame. Que dice que cuando Jesús empezaron a estar para tratar de acusarlo, dice que inclinándose hacia el suelo escribiría en tierra con el dedo. Tal vez la respuesta de ellos lo miraría, mira cómo está Jesús, mira cómo está nervioso, está escribiendo en el piso. No dice la palabra que escribía, pero él está escribiendo en sus corazones. Él iba a cambiar el panorama de lo que era muerte, violencia, a vida, esperanza y restauración y confrontación de la realidad de aquellos hombres endurecidos con deseo de destrucción, a cambiar el panorama a una puerta de vida eterna para una mujer. Es decir, que lo que había sido una vida tal vez de pecado, de situaciones que estaba viviendo aquella mujer, fue una oportunidad de vida para todos. Y en aquel momento el rey se develó, el rey habló, el rey se expresó. ¿Pero de qué forma? Acordándose de donde él estaba escribiendo. Él estaba escribiendo encima de la tierra, en el polvo de la tierra. Él estaba escribiendo en el suelo, en lo que estaba formado el hombre. El que se creía fuerte y poderoso, pero era frágil y estaba expuesto. Porque su argumento no llevaba más ningún fundamento. Porque Jesús no entró en debates. Jesús no empezó a decir, no, pero es que si la ley dice, no, pero es que no. Jesús fue directamente la situación. Jesús los confrontó. Jesús le habló a lo profundo de su corazón. Jesús le habló en aquel momento tan importante de la vida de aquel hombre como aquella mujer. De aquellos hombres, dice que empezó a escribir y como insistieron en preguntar, se enderezó y le dijo, el que esté de vosotros sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra contra ella. Tal vez el argumento de la defensa en base a la ley se le cayó. El argumento no tenía la solidez, no tenía los elementos. Simplemente le dijo a insistencias, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Eso lo llevó a lo más profundo de su corazón. Eso lo llevó a la realidad de cada uno de ellos. Es como esa palabra que te lleva a la mente y te pones a pensar, ¿cuántos pensarían? Y llegar a su mente, tú fuiste el que le robaste a aquel señor. Tú fuiste el que traicionaste la confianza de tu compadre. Tú fuiste el que privaste de la vida a aquella situación, a aquella persona. Tú eres parte porque también tú estuviste con esa mujer. O sea, empezaría en su mente a pensar de todos esos eventos
que habrían. Tú eres el que te paras a exponer la palabra, pero nada de lo que dices es lo que estás viviendo. Eres un mentiroso, eres un murmurador. La conciencia de ellos en su corazón estaría lleno de ideas y pensamientos que ellos mismos se acusaban. No tenían la moral, no tenían la palabra, no tenían la dignidad, no tenían nada. No tenían ningún argumento que pudiera exponer o decir lo que el Señor le dijo a ellos. Le dijo, si tú te encuentras que estás bien, si te encuentras que no has pecado, si te encuentras que tú has hecho lo malo ante los ojos del Señor, si tú eres el mismo que cuando pasas por la calle, comentas o dices o deseas lo que no es tuyo, o cuando vienes al templo dices que traes y no traes nada. Cuando el Señor le confrontó una realidad inigualable, es decir, que aquella maquinación que tenían ellos, aquella maquinación que venía del mismo infierno, porque su mente estaba cauterizada, no tuvo nada, se quedaron paralizados. Es decir, ¿cómo yo voy a actuar si yo no doy el ejemplo? Es decir, que aquella gente que tendrían sus piedras en sus manos, que reflejaban el odio, el coraje, la ira, la destrucción contra el maestro y contra aquella mujer, no pudieron hacer nada. Quedaron expuestos, quedaron vulnerables, quedaron que no supieron qué hacer. Y dice que inclinándose de nuevo en el suelo siguió escribiendo en tierra. Jesús le habló a sus mentes, le habló a sus corazones, le habló a su conciencia. Como la palabra nos está hablando hoy, ¿cómo tú puedes hablar de alguien cuando realmente estás dañando, estás lastimando, estás lacerando? ¿Cómo puedes decir que le sirves a un Dios viviente cuando vives en la murmuración, vives en el egoísmo, en la ira y la maldad en tu corazón? Por eso entonces, aquellos hombres que eran conocedores, que aplicaban la ley, no la vivían. Yo no puedo decir que hago unas cosas cuando realmente no las vivo. Jesús le estaba llevando y nos habla a nosotros. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Si somos imitadores de Cristo, el Señor dijo un mandamiento nuevo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumples con todo, mi amado. Pues entonces, si yo estoy mirando y amo a mi prójimo, amo a mi Cristo, yo amo a mi prójimo. Y mi prójimo me ama, porque mi vida es transformada. Pero entonces, el Jesús nuevamente escribir es porque ya le puso como diríamos, en la cancha, le puso la bola. Le está diciendo, ahí, ¿qué vas a hacer con lo que tú eres? ¿Qué realmente eres tú? Jesús lo desenmascaró. No le dijo cuál era su pecado, pero le habló a su conciencia, le habló a su corazón. Hay cosas que lleva al ser humano ocultas. Hay cosas que lleva el ser humano guardadas. Hay cosas que viven una doble vida. Y realmente la persona lo considera un buen ser humano, un buen ciudadano. Pero en su casa es un maltratante. En su casa humilla a su esposa. En su casa humilla a su esposo. En su casa hasta el gato, mi amado, recibe cantazos. Porque llega descontrolado. Mientras que está con sus amistades, es un excelente ciudadano. Un ser inigualable en su trabajo. Pero cuando llega a su casa, todo cambia. Rechazo, menosprecio, humillaciones, tanto de una parte como de otra. Heridas y lastimaduras que hay ahí, mi amado. Y lo que está diciendo es que hay un tiempo, mi amado, de evaluar. Hay un tiempo de reconocer. Hay un tiempo de hacer un alto. Es un tiempo de ser restaurados. Y que hagamos una introspección. Que aquella gente hicieran un análisis dentro de ellos. Si realmente ellos estaban aptos para juzgar a alguien. Si realmente como ellos venían, estaban preparados para hacer justicia. Nuestro corazón está limpio, debe estar sano. Varias ocasiones cuando fui al tribunal, todo ser humano tiene un derecho ante cuanto hay una violación ante él, o hay una alteración a la paz, o es perjudicado por un acto delictivo, por algo que usted está reclamando ante el amparo de la ley. Usted tiene un derecho inigualable. Tiene un derecho de
de reclamar y someter al tribunal a los debidos procesos, de ir a un agente del orden público, escuchar, analizar y evaluar todos los argumentos y todas las bases, por si es necesario consultar con un fiscal y radicar conforme a lo que el amparo de la ley nos dice que tenemos que hacer para procesar todo este asunto y ser llevado a un magistrado, y el magistrado, en base a los elementos que se van a exponer, a determinar causa o no causa para seguir el proceso hasta un juicio, o que la persona cumpla o haga o responda por los actos que hizo. Son procesos que son dentro de. Pero mi inquietud era, usted tiene un derecho de hacer eso, pero cuando tú llevas la justicia con odio y rencor, realmente no tienes paz. Porque pudiste haber logrado de llevarlo al tribunal y el tribunal haber hecho todo eso y se cumplió lo que tú esperabas, pero seguirás con el odio, el rencor, la amargura, la desesperación y la falta de perdón. Por eso yo hablaba con la gente, decía, es importante que tienes el derecho de hacerlo, pero que la ley te cobija, puede hacer todo, pero que luego de todo el proceso, en el proceso, no puedas tener ese odio y rencor, porque eso va a afectar tu alma, tu relación con el Señor. Va a afectarte emocionalmente. ¿Que es un proceso? Claro que sí, de sanidad, pero cuando le damos la oportunidad a nuestro Rey soberano, somos sanos, perdonados y restaurados. Y es lo que necesitamos, esa restauración a través del poder del amor de Dios. Dice que aquella gente, su conciencia iba uno a uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Esos pensamientos diciendo, me imagino que tomarían esa piedra en la mano y según iban, tal vez la dejaron caer. Tal vez llevaron esa piedra que es la carga del pecado, que estaba atados a ellos y la llevaban con ellos, porque era la vergüenza de lo que llevaban en sí. Había una opción y era reconocer quién era el que estaba allí, reconocer que le estaba hablando a sus corazones. El único que limpia el pecado estaba allí. El único que sana la mente estaba allí. El único que no los acusó, sino solamente le dijo, analicen cómo están ustedes. Hoy la palabra nos lleva que analicemos cómo estamos viviendo hoy. Si estamos viviendo una vida de apariencia ante los demás, pero la realidad ante nuestro Dios no estamos bien. Es el momento de analizar y evaluar y hacer ese cambio necesario en nuestras vidas. Mi amado, el tiempo pasa, el tiempo vuela, las cosas cambian, mi amado, pero la palabra del Señor no cambia, no hay sombra de variación. Nuestro tiempo no es eterno. Estamos prestados aquí, mi amado. En un abrir y cerrar de ojos cambia nuestro panorama. Ya no estamos aquí. Nuestra salud cambia. Muchas cosas pueden cambiar, pero la relación de Él para con nosotros es perfecta, e inigualable y no cambia. Porque nos ama, porque nos quiere reconciliar. Pero le toca a usted y a mí tomar la mejor decisión. Y ante aquel momento tan difícil, que habría un silencio ensordecedor, un silencio que nadie diría nada. Muchos se llevarían la piedra que tenía en sus manos, como le dije, la carga del pecado, porque no podían soltarla. Tal vez si la soltaban aplicaban la ley, pero podían soltar aquella carga que había en ellos, que era el pecado de la conciencia de lo que habían hecho, pero no lo habían reconocido públicamente al Dios de los cielos y la tierra. Ese momento que hoy te estoy hablando, amado pueblo del Señor, que hay un Dios que perdona, que restaura, que sana. Y si Él te perdona, como dije por tema, nadie te acusará. Nadie acusará a los escogidos. Él es nuestro abogado por excelencia. Ese hombre que estaba allí con la firmeza, con la seguridad y la confianza, que según fueron yéndose, no hubo uno que se pudo haber quedado allí y le pudo haber dicho, maestro, realmente me hablaste a mi alma, me hablaste a mi conciencia, me hablaste a mí, me hiciste recapacitar.
hiciste que reconociera que estoy mal, que como estoy viviendo no es lo correcto y necesito ser restaurado y perdonado. Dice que ninguno, mi amado, no dijo se quedaron 2 o 3, porque la palabra nos dice que enderezándose, dice desde los más viejos hasta, y la mujer estaba sola en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, Jesús estaba escribiendo en el suelo. Eso no quitó del enfoque de la autoridad ni lo que había en el corazón de Jesús. Simplemente miró, levantó su mirada y enderezando vio a la mujer sola y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, tú viviste un momento extraordinario. Mujer, tú estuviste al borde de la muerte. Estuviste en un momento en el cual te cogieron el pecado, en el que traicionaste la confianza de la persona que estaba a tu lado. Jesús no estaba diciendo eso, pero te estoy haciendo un análisis de todas las cosas que estaba pasando por la vida de esa mujer. ¿Sabes? Llegaste a este lugar con un sufrimiento, con una agonía, con una desesperación, que pensaste que tu día había terminado. Tal vez estás en este momento de tu vida así, que estás pensando que tu vida ya no tiene sentido, que ya no hay oportunidad para ti. Pero escucha, mi amado, lo que Jesús le dice. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están esa gente que han venido aquí? Ninguno te condenó. Ninguno tuvo la palabra, ninguno tuvo la osadía de hacerlo, porque en ellos había pecado también. Porque el pecado no se mide por grande pecado. Pecado es desobediencia, pecado es aislamiento, pecado es vivir totalmente distinto a la voluntad de Dios. Ella le dijo, ninguno. No hay ninguno, Señor. No hay ninguno de esos hombres que me acusaron, que me violentaron, que me avergonzaron. Entonces dice que el Señor Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. El que tiene la autoridad de perdonar estaba allí. Y la frase o la palabra dijo, ni yo te condeno. Ellos no pudieron hacer nada. Ellos tenían las bases y elementos, según ellos, bajo la ley, pero no tenían la moral, no tenían nada, porque en ellos había pecado también. Si ellos no te condenan, yo no te condeno tampoco, mujer. Pero, vete. De ahora en adelante, tu vida ha de cambiar. Vas a ser un ejemplo transformador y restaurador. Vas a ser un ejemplo de no volver al pasado, sino vas a ser un ejemplo de la transformación, de que cuando llegaste delante del rey, el rey te perdonó. Aún los acusadores, cuando vienes delante de Cristo, Cristo te limpia, te restaura y no había para quien te pueda señalar. A veces vemos personas que han vivido una vida delictiva. Vemos personas, como el caso de Nicky Cruz, un pandillero de la ciudad de Nueva York, que vivió tantas cosas, pero el pastor David Wilkerson, cómo le habló del amor de Cristo, diferentes momentos, y la vida de este hombre fue transformada. Fue una vida completamente distinta. Y se volvió un evangelista pregonando y hablándole a estos jóvenes de las pandillas. Es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Es lo que hace la transformación del evangelio de Jesucristo. Es lo que hace el poder del amor del Dios que restaura. La gente te acusa. La gente señala. Mira quién viene ahí. La gente le gusta poner sobrenombres. Pero cuando tú eres lavado por Cristo, yo era, ahora soy una nueva criatura. Ahora soy hijo heredero y coheredero del reino de los cielos. Ya tengo una identidad. Ya tengo parte con el Dios de los cielos y la tierra. Por eso, mi amado, aquella gente que fueron confrontadas, tuvieron que irse. Pero eso le está diciendo, mujer, vete y no peques más. No vuelvas a ese pasado. No vuelvas a vivir esa vida que vivías.
No te expongas. Porque si vuelves al pasado, a tu vida, de lo que hacías, la muerte que te espera es la muerte eterna. Nadie quiere eso, mi amado. Nadie quiere una muerte eterna, de sufrimiento, de agonía, de dolor, de desesperación, en un lugar de tormento, en un lugar donde el enemigo está establecido que va a ser ese lugar. Nosotros no estamos hechos para eso. El Señor quiere que vivamos una vida eterna en adoración y alabanza, en gozo por toda la eternidad. Por eso entonces yo estoy viendo, mi amado, que este plan inigualable que traían esta gente no prosperó. El enemigo sabe que su tiempo está contado y que pronto ha de venir Jesucristo el Señor, el deseado de las naciones. No juguemos, no señalemos, no hablemos, no murmuremos, no hablamos, no digamos cosas hirientes, lastimosas a otros, porque te estás afectando tu corazón. En vez de hablar y murmurar, ora por esa persona. Alégrate cuando esa persona está bien. Gózate. No pienses en el mal hacia otros. Dios nos está llevando en este momento tan único e inigualable que veamos esa luz. Esa mujer, donde pensó que todo había terminado, comenzó una nueva vida. Hoy para ti puede comenzar una nueva vida en Cristo. Hoy para ti puede ser una transformación inigualable. Hoy para ti puede haber una reconciliación con tus hijos. Puede haber esa diferencia que ha pasado con tu esposo o con tu esposa. Échala hacia un lado, mi amado. Esa diferencia con el vecino, mi amado, con tu jefe. Tantas cosas, mi amado, que llegan a la vida nuestra. Tal vez el trato que te dio alguien en un lugar, algo que ha trastocado tu vida, algo que te ha lacerado, que te ha marcado. Hoy es un momento maravilloso en lo cual a través del poder del amor de Cristo, usted puede ser transformado, restaurado y bendecido a través del amor del Dios eterno. Hoy Dios nos demanda, mi amado, nos llama a ti, amado pueblo. Nos quedan aproximadamente unos 7 minutos, ¿verdad, Michelle? Estamos ahí, al filo del programa. Muchos momentos, luego de culminar este programa, pues yo seguiré con mis quehaceres. Usted seguirá en su casa, las situaciones seguirán, pero tu vida puede cambiar si tú hoy abres tu corazón al Rey de Reyes. Si hoy tú abras tu boca y le dices, Señor, necesito un encuentro, necesito de tu paz, necesito de tu fortaleza, necesito de tu dirección, necesito de tu cobertura, necesito de tu sanidad, necesito, Señor, que seas tú que obres en mi corazón, que seas tú, Señor, que transforme y enjugue mis lágrimas. Mi amado, porque vivir el momento de soledad y tristeza no es fácil. Sentirte solo con mucha gente es duro y difícil. Pero hoy yo te presento al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. En esta tarde te estoy diciendo, hay una oportunidad para ti. El acusador no puede, si eres perdonado por la sangre de Jesucristo. El acusador no puede hacer nada. Gracias. Bendiga. Así que saludamos a Ruth Campos, a Julia Bello, a Emily Negrón y toda esta gente que está, Juana Arce. Juana, Dios te bendiga. Qué bueno, traté de comunicarme contigo en estos días, pero no pude. Pero estamos en oración. Si tienes tu oportunidad de ver el programa, me puedes dar una llamada. Estamos orando por ti. Mi amado, estamos en un proceso, pero permítele al Señor que en el proceso de tu vida obre el Señor. Permítele que Él obre y dirija tus pasos. Decisiones importantes, muchas. Mi amado, decisiones inclusive la ropa que usted va a ponerse, lo que va a comer, muchas cosas, aunque sean sencillas, pero son importantes en su vida. Y qué mejor que usted la mejor decisión de su vida, abra su corazón y le diga, Señor, reconozco mi falta, mis pecados, reconozco todo y me arrepiento y vengo delante de ti para que me perdone y me restaure. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa oportunidad
por este momento tan inigualable, donde hay una hermosa radioaudiencia que está a la distancia, pero que en esta tarde ellos reconocen que en ti hay virtud, que en ti hay perdón, que en ti hay restauración, que en ti somos consolados, Padre amado, y que esta palabra no retornará atrás vacía, sino era conforme al designio que fue declarada en la vida de ellos, mi Dios amado. Los pongo en tus manos, Señor, confiando que hoy será un día de libertad, será un día de sanidad física y espiritual y salvación para muchos en este día. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Mi amado, le acordamos que mañana, viernes, no tenemos culto en nuestra congregación. Vamos a estar con nuestra amiga y hermana pastora, Luz Nereida Méndez Ramos, en el sector El Cocho, allá en la iglesia donde pastorea ella, a las 6:30. Pero el domingo sí estamos a las 10 de la mañana proclamando, hablando de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y amado hermano, acuérdese, Jesucristo está a las puertas. Jesucristo es fiel. Jesucristo es verdadero. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite, el privilegio de estar ante su consideración. Hemos llegado a la parte final de Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez. Te esperamos el próximo jueves desde las 12:55 de la tarde en Radio Grito, el medio que te lleva.